Diamo inizio alla terza sessione del nostro convegno. Empezar ahora la tercera sesión de nuestro congreso. Nos guía el muy querido Padre García Paredes, misionero claretiano español. Su nombre está unido a la fiesta de Cristo Rey y se celebraba justamente el domingo en que nació. Por eso sus padres se quisieron llamarle Cristo Rey. Padre García Paredes es consultor de nuestro dicasterio de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica. Es profesor de Teología de la Vida Religiosa en el Instituto Teológico de Madrid y la Universidad Pontificia de Salamanca en España. También profesor de cursos de Teología de Vida Consagrada en varios institutos de Europa y Asia. Es autor de muy numerosas publicaciones sobre la teología de la vida consagrada. Su ponencia hoy es sobre el tema la consagración teológica y carismática. Ayer he presentado una síntesis de su discurso y, Padre, le cedemos la palabra. Gracias. Mis queridas hermanas y hermanos, muy buenas tardes. Hermanas y hermanos de tan diferentes formas de vida cristiana. Somos una manifestación de la diversidad del Espíritu de Jesús, nuestro Maestro y Consejero. Y estamos siendo testigos de nuestro Maestro y Consejero por todo el planeta. Muchos hemos venido de diferentes lugares y hoy queremos juntos comprender mejor el don recibido. El Espíritu Santo está sobre nosotros, nos ha ungido y nos ha enviado. Se dice que el título original debía haber sido Divine Pulcritudinis Amore, por amor a la belleza divina. Pero motivos no del todo conocidos llevaron a optar por otro título, Vita Consecrata. La palabra consagración se convirtió en la clave interpretativa de la exhortación apostólica que San Juan Pablo II firmó el 25 de marzo de 1996. En un difícil equilibrio, Vita Consecrata intentó explicar los dos significados de consecratio, de consagración, en el número 30 y 31. Primero, la consagración bautismal y crismal común, no solo bautismal, sino consagración bautismal y crismal común a todos los miembros del pueblo de Dios. Y en segundo lugar, la consagración nueva y especial de quienes profesan los consejos evangélicos. La primera es sacramental, la segunda no lo es. Pero sí es un don específico del Espíritu Santo concedido por la invocación de la Iglesia, como aparece en las liturgias de profesión monástica, tanto de Occidente como de Oriente. Y es un don específico del Espíritu que ayuda a dar respuesta a la llamada de Dios, y esa respuesta la Iglesia la une al sacrificio eucarístico, la asocia a la Eucaristía. Consecratio es, por lo tanto, consagración, una categoría unificante de una gran variedad de formas de vida cristiana que profesan los consejos evangélicos, pública o privadamente, desde las más antiguas y milenarias hasta las más recientes reconocidas por la Iglesia. Pero consecratio también es una categoría excluyente, es una categoría que separa, y últimamente hemos ido pasando de la idea de instituto o congregación a la idea de familia. Y resulta que en la idea de familia ya nos unimos, nuestros institutos se unen con el laicado. Y ha habido también otras formas de vida que han surgido de una manera mucho más pluriforme. Y digo que la categoría de consagración es excluyente porque unos son los consagrados y otros los laicos. Y entonces la gran pregunta que nos hacemos, si todos comparten un mismo carisma,
una misma misión. Si es el Espíritu el que ha hecho surgir esa familia, que también Vita Consecrata reconoce, entonces, ¿cómo decir que unos son consagrados y los otros no? ¿Es que el carisma no consagra? Presentaré este tema desde 4 claves y una perspectiva común. Las claves son la teología de la alianza, la teología sacramental, la neumatología y la escatología apocalíptica. Pero también la perspectiva común será la perspectiva que yo creo que encontramos ya en Vita Consecrata, es la perspectiva de la belleza. Y por eso he querido titular mi intervención Divine Pulchritudinis Splendor. La frase evidentemente no es mía, es de San Agustín, también está en Vita Consecrata, y San Agustín la refiere al crucificado, al desfigurado Divine Pulchritudinis Splendor. Quizá aquí tengamos una de las grandes claves para entender también que la consagración carismática es Divine Pulchritudinis Splendor, el esplendor de la belleza divina. Roger Scruton, profesor de filosofía estética en Oxford, él escribió lo siguiente: lo contrario a la belleza no es la fealdad, es el sinsentido. La experiencia de la belleza crea sentido, crea emociones, deseos, crea también luchas. Lo contrario a la belleza, dice él, no es la fealdad, sino el sinsentido. Y las 4 dimensiones que vamos aquí a abordar ahora sobre la consagración son dadoras de sentido. Vita Consecrata habla también de la belleza tantas veces, yo he encontrado unos 40 textos. Y en todos ellos se pone de relieve lo que es, por una parte, la belleza divina y por otra parte, lo que es la respuesta bella del ser humano y de la vida consagrada como un acontecimiento de belleza. Probablemente una perspectiva que quizá no habíamos desarrollado tanto en nuestros comentarios a Vita Consecrata. En primer lugar, la consagración desde la clave de la alianza. Vita Consecrata 92 dice: la misma tradición ha puesto también de relieve en la vida consagrada la dimensión de una peculiar alianza con Dios, más aún de una alianza esponsal con Cristo. La relación de alianza, decir alianza es decir relación, y es decir una relación que se establece a través de una apasionada búsqueda de uno hacia el otro. Búsqueda apasionada e incansable de Dios hacia el ser humano y también el ser humano buscando a Dios. Porque en muchos de nuestros casos vocacionales lo que en nosotros ha hecho surgir la vocación ha sido también un no saber por qué, pero una búsqueda apasionada de Dios. Y cuando se produce el encuentro, ¿qué ocurre? Pues que el ser humano se encuentra como divinizado, pero es que también Dios se encuentra humanizado. Por esto hay una especie de consagración de lo humano, pero también humanización de lo divino. Y esto es lo que, pues quizá algunas religiones no entienden de nuestro cristianismo de encarnaciones. Si vamos a ver lo que son los relatos de alianza, vemos que Adán y Eva pues fueron creados también en alianza, y así lo han puesto de relieve grandes exégetas. ¿Y qué es lo que ocurre en ellos? Que esa alianza de Dios con ellos los convierte en imagen y semejanza de Dios, y fueron bendecidos. Y ya quisiera decir desde ahora que en el Catecismo de la Iglesia Católica los sacramentos son estudiados desde la clave de la bendición. Un sacramento es una bendición. Y cuando decimos que Adán y Eva fueron bendecidos, pues fueron también consagrados. Noé y sus hijos también descubren que esta bendición de Dios no es solo para la familia humana, también es para los vivientes, para todo ser viviente. De tal manera que todo ser viviente entra en alianza con Dios. Y si todo ser viviente entra en alianza con Dios, quiere decir que todo ser viviente adquiere un rango de sacralidad, de consagración. El pueblo de Israel, también el pueblo de la alianza,
del que Dios se enamora y que el pueblo también busca a Dios, se convierte en el pueblo de su propiedad, nación santa, sacerdocio, reino. Y Él lo celebró litúrgicamente con un gran sacrificio de derramamiento y aspersión de sangre y de comida en presencia de Dios. Y luego está ya la alianza nueva y definitiva anunciada por los profetas, que acontece en Jesús. Jesús, el Hijo de Dios hecho hombre. En Él la alianza se hace perfecta. Incluso nos dicen que las tentaciones de Jesús son las tentaciones que tuvo el pueblo contra la alianza, pero que en Jesús se convierten en tentaciones superadas por una extraordinaria fidelidad. Cuando Jesús se encuentra con la samaritana tiene sed, busca. Y Jesús también tiene sed y busca. Ahí se da la doble búsqueda. Y Jesús le dice a la samaritana que Él le puede dar un agua. ¿Y cuál es esa agua sino el Espíritu? Es decir, Jesús consagra a la samaritana y se convierte en misionera. Y luego en la última cena, también esa consagración que tiene como un doble momento, la consagración de los dones y después la consagración de la comunidad de Jesús. Los discípulos, a partir de aquella última cena, han experimentado en sí mismos una extraordinaria consagración. Pero la alianza de Jesús, la alianza que Jesús muestra cuando Jesús muere, es una alianza que es tendencialmente universal. Tiende a abrazar a todas las etnias y pueblos. El resucitado nos envía a anunciar esa buena noticia a toda la creación. Y es la noticia de que Dios está en alianza con nosotros, enamorado de la humanidad, de la tierra, de la creación. Y por eso Mateo pues habla de ir a todas las etnias, Marcos de id a anunciar esa buena noticia a toda la creación. El movimiento de la alianza tiene una meta: interrelacionarlo todo. Porque lo que no es alianza es aquello que está desconectado. Yo diría que Jesús quiere, en el fondo, con sus parábolas aglutinantes, hacer que todo se interconecte. Y San Pablo se atrevió también a aplicarle a la comunidad de Roma toda lo que era la visión de los grandes profetas sobre la nueva y definitiva alianza, hasta decirles a los romanos: os exhorto a ofrecer vuestros cuerpos como ofrenda viva, santa, agradable a Dios, como culto espiritual. Si nos lo dijera a nosotros los consagrados, diríamos: esas palabras son para nosotros, pero eran para toda la comunidad cristiana. Y luego, la ofrenda de los gentiles consagrada por el Espíritu de la Santidad. Romanos 15, 16, Romanos 1, 4. Allí donde la alianza es acogida, allí hay consagración, y el Espíritu de Dios es quien consagra. Toda realidad o persona o cosa implicada en la alianza queda consagrada, y de modo especial los seres humanos, que somos seres libres, capaces de acogerla y de responder a ella. El Espíritu Santo es el impulsor y el motor de la gran comunión de la alianza. La missio Spiritus, la misión del Espíritu, tiende a la consagración del mundo. Solo la totalidad es sagrada. Y en este momento en el cual hablamos tanto de lo holístico, en este momento estamos aproximándonos un poco en nuestros sueños hacia el sueño de toda la creación consagrada. Por lo tanto, vemos que consagración no es un sustantivo. La consagración es un verbo. Pero vamos a desarrollarlo un poco más. En el acontecer de la alianza, la belleza de Dios se refleja en los seres humanos y en la creación. Y vio Dios que todo era muy bello. Pero después de este primer momento, entró en el mundo el sinsentido. Misión de la Iglesia es promover el conocimiento y la acogida de esta alianza que Dios nos ofrece y que tantos seres humanos, por desgracia, desconocen y no vivencian. Cuando vamos por las calles
deberíamos decirles a la gente que Dios está en alianza contigo, con cualquier persona, de cualquier grupo, de cualquier identidad, de cualquier tendencia. Podríamos decirles, Dios está en alianza contigo y te ofrece, te busca. Dentro de la Iglesia hay personas y comunidades tocadas por el Dios de la alianza que se sienten llamadas a vivirla y a testimoniarla ostensible y públicamente, incluso con exageraciones proféticas, según sea la moción del Espíritu. Y esta es la razón de ser de la vida consagrada. Misión, consejos evangélicos, vida comunitaria, espiritualidad, son modos en los cuales la alianza toma cuerpo públicamente en nosotros. Pero la alianza, bien lo sabemos, está amenazada de infidelidad. Hay otros dioses seductores que se presentan en cada momento y cada época crea sus ídolos. Y nuestra propia época también está creando sus propios ídolos. Y ahí tenemos los ejemplos veterotestamentarios y neotestamentarios de quienes no cedieron a la idolatría. Elías, los macabeos, su madre, el salmista del Salmo 16. Y nada extraño que en ellos la vida consagrada, la vida monástica, se haya visto reflejada. La vida consagrada pone un especial énfasis en el amor a Dios con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas, tal como ayer también bellamente nos presentó Nuria Calduch. Los 3 consejos evangélicos son expresiones de la alianza. Quizá debiéramos decir que nuestro gran voto es un voto de alianza, uno solo, que después se explicita en 3 dimensiones. ¿Y cuál es lo primero que resuena en la alianza? Shema Israel, escucha, obediencia. Amarás con todo tu corazón, amarás con todos tus bienes, con todo lo que tienes. Pero como se trata de una alianza holística, entonces ya no es solo Dios, es Dios y todo lo demás. Es crear conexiones por doquier. Por la profesión de los consejos evangélicos, aparece como un signo que puede y debe atraer eficazmente a todos los miembros de la Iglesia a realizar con decisión las tareas de su vocación y muestra a todos los hombres la grandeza extraordinaria del poder de Cristo Rey y la eficacia infinita de su Espíritu que realiza maravillas en la Iglesia. Y es aquí donde el concilio nos presenta nuestra forma de vida como una forma de vida atractiva, divine pulcritudinis splendor. La consagración desde la clave sacramental y litúrgica. Aquí debo decir que soy deudor sobre todo de muchos años en los que he sido profesor de la teología de los sacramentos. Y siempre, he tenido un cierto deseo de ver la sacramentalidad como un ecosistema y no simplemente como 7 realidades diferentes y desconectadas. Prefiero las constelaciones a las estrellas. Y entonces hemos tenido algún sacramento que ha sido estrella y otros sacramentos que han sido muy secundarios. Y en cambio lo importante sería ver la gran constelación, el gran ecosistema sacramental de nuestra Madre Iglesia. Una especial consagración que radica íntimamente, dice Perfecte Caritatis, en la consagración del bautismo. Y a mi modo de ver, ¿por qué solo el bautismo? ¿Por qué nuestra forma de vida y nuestra especial consagración no se integra dentro del ecosistema, donde tenemos que relacionarnos con toda la sacramentalidad de la Iglesia como una sacramentalidad narrativa? Estamos constantemente metidos en el relato sacramental, no solo en el momento inicial. Esto sería como si habláramos de nuestra vocación a la vida consagrada solo hablando desde el noviciado o desde el primer momento. No, nuestro relato dura toda una vida. Por eso hay que hablar de la identidad. Y la identidad, como dicen nuestros grandes pensadores de nuestro tiempo, Paul Ricoeur, por ejemplo, es una identidad narrativa. Nosotros no somos solo el que ayer fuimos
o el que somos hoy, también somos los que seremos. Yo soy el que seré. Hasta nuestro mismo Dios nos dice que entendamos su propia identidad como una identidad narrativa. Yo soy el que seré. Y por esto también Dios nos ofrece la posibilidad de ir acompañando y consagrando nuestra identidad como un relato. La participación en el sistema sacramental de la alianza genera en nosotros un estado que yo llamaría de consagración continuada. Y esta genera en nosotros esa identidad narrativa cristiana que es: Dios mío, no sé dónde me acabarás llevando, pero voy contigo y voy sintiendo tu espíritu constantemente actuando en mí. La vida cristiana y todas sus formas son desde esta perspectiva relatos de consagración. Porque consagración es un verbo, no un sustantivo. Las identidades del ámbito religioso llevan la huella de diversos momentos de consagración que tienen lugar en la liturgia sacramental que celebra y renueva la vida en alianza. En las celebraciones sacramentales se ponen de relieve distintos niveles de identidad. El bautismo, la confirmación, el pan nuestro de cada día, la Eucaristía, la reconciliación y la unción en la enfermedad y en la culpa, o también casados, formando la familia la iglesia doméstica, o ministros ordenados al servicio de la Iglesia. Pero hay también momentos de consagración que no llevan la impronta litúrgica, pero sí el sello del Espíritu, como veremos en la tercera parte. Y en el caso de la vida monástica y religiosa, de los institutos seculares, de las sociedades de vida apostólica, de las viudas y nuevas formas, nos encontramos en un punto intermedio. Hay celebración litúrgica, consagración carismática del Espíritu, pero se dice no es sacramento. No obstante, la consagración carismática enraiza y conecta y se alimenta de la consagración continuada, especialmente de la Eucaristía en la que solemos celebrar nuestro compromiso de alianza, nuestra profesión de alianza, pero también en todo el sistema cristiano, porque ¿quién no dice que cuando uno celebra el sacramento de la reconciliación, en ese mismo momento también somos reconsagrados o somos consagrados de una manera diferente? El momento culminante de la consagración en la Iglesia es la consagración de los dones del pan y del vino, primera epíclesis, y la consagración de la comunidad, segunda epíclesis. Son dos momentos que, a mi modo de ver, habría que resaltar mucho en la asamblea cristiana. Que se vea que hay dos momentos en los que invocamos al Espíritu para que el pan y el vino se conviertan en cuerpo y sangre de Jesús, pero también para que la comunidad se convierta en cuerpo de Jesús. ¿Y esto no es consagración? Todo el pueblo de Dios es consagrado en cada celebración con el pan y el vino consagrados. Y todo esto acontece gracias al protagonismo invisible del Espíritu, la epíclesis o la invocación al Espíritu. Y es así como la comunidad cristiana y cada miembro de ella vivimos en alianza por obra del Espíritu que consagra. En la estructura literario-teológica también de los textos de profesión se perciben múltiples relaciones con la Eucaristía y con los demás sacramentos en los que se realizan consagraciones de elementos que nos tocan como seres humanos para que nuestra vida siga siendo transformada y consagrada continuamente. Por eso tiene una importancia decisiva el momento de la Eucaristía como momento central de nuestra profesión religiosa o consagrada. Los rituales posconciliares de la consagración de vírgenes y profesión monástica y religiosa, que son la lex orandi, nos muestran que la Eucaristía es el ámbito adecuado para celebrar estas consagraciones particulares
y cómo esas consagraciones acontecen en el contexto de epíclesis o invocaciones solemnes de la comunidad cristiana por medio de sus ministros. El Ordo Consecratio Virginum es especialmente bello. Ofrece un guión homilético en el que la consagración de vírgenes es considerada como una nova unctio, nueva unción, un nuevo nacimiento del Espíritu, y es impulsada por el Espíritu Santo impulse, y florece la consagración de vírgenes en la testificatio, en el testimonio, y en la cristificación in spiritu, la cristificación en el Espíritu, hasta convertirse en maternidad espiritual. Y por otra parte, el Ordo Professionis Religiose, aprobado el 2 de febrero del 1970, contiene como elemento central la bendición solemne en la que se le pide a Dios Padre que derrame la abundancia de los dones de su Espíritu sobre el profeso o la profesa. Pero introducir esta oración epiclética al Espíritu Santo, dice el padre Auger, un gran liturgista, es una novedad importante en la tradición occidental, la cual había olvidado frecuentemente la dimensión mistérica, neumatológica de la profesión religiosa. Y el padre Achille Triaca, un gran liturgista de aquí de Roma, él también siempre trató de buscar la dimensión neumatológica de los sacramentos. Hemos sido muy cristocéntricos y esto está muy bien, pero esto no puede hacerse a costa del olvido del Santo Espíritu. La consagración desde la clave neumatológica. Jesús nos dijo, no os dejaré huérfanos. Y de verdad que no nos ha dejado huérfanos. Nos ha enviado al Espíritu, esa divinidad inquieta, creativa, como ha dicho el Papa esta mañana, esa calamidad. Porque sigue diciendo Jesús, dará testimonio de mí, recibirá de lo mío, os lo anunciará. Y desde el día de Pentecostés, el Espíritu está en misión. Porque después de Jesús no viene la misión de la Iglesia, viene la missio Spiritus. Os conviene que yo me vaya, vendrá el Espíritu. Y Orígenes, que bien lo entendió, el gran padre de la Iglesia, cuando dijo, todos los días son Pentecostés. Y entonces todos los días podemos esperarnos las sorpresas del Espíritu y obviamente también en nuestro tiempo, y lo cual pues aquí se manifiesta de manera contundente. En las profecías del Antiguo Testamento, Joel y Daniel, se vislumbra el deseo de que la santidad de Dios se derrame sobre toda carne. Y bien nos dicen los exégetas que al decir sobre toda carne se está diciendo sobre todo ser viviente, sobre toda forma de vida, para que la alianza sea cada vez más universal y cósmica. Pero hubo momentos históricos en los cuales la consagración no estuvo configurada por una peculiar ritualidad. Durante la permanencia de Israel en el desierto no había ritos, pero sí que había unción del Espíritu y consagración. Todo el Nuevo Testamento estuvo dirigido por el Espíritu de santidad. María fue consagrada por el Espíritu y se convirtió en Madre Virgen del Hijo de Dios, en esposa, en inmaculada, en asunta, y por eso es aclamada la Panaguía, la toda santa, pero no fue consagrada con ningún rito objetivo de consagración. También Jesús fue consagrado por el Espíritu, pero su bautismo fue sobre todo testificado y contemplado en su misterio por Juan, pero no fue un signo visible para todo el pueblo. El Espíritu de Dios reposaba en Jesús, el permanentemente consagrado y también consagrante. Jesús enseñó que no se participa de la santidad de Dios por seguir normativas de la pureza legal. Lo que sale del hombre, eso es lo que hace al hombre impuro. Y así se oponía a tantas prescripciones de pureza ritual
con la que se pretendía responder al mandato de la santidad. Uno no es santo porque limpie, uno no es santo por lo que hace, sino, como decía Dietrich Bonhoeffer, un santo es un pecador de quien Dios ha tenido misericordia, que ha entrado en la alianza del amor. Esta visión holística de la consagración invita a la Iglesia a descubrir otros acontecimientos de consagración protagonizados por el Espíritu más allá de sus fronteras visibles y más allá de sus normas. Por eso la Iglesia descubre, como Pedro en casa de Cornelio, que el Espíritu Santo la precede y actúa cuando quiere y como quiere. Por esto también conocemos formas de consagración que lo mismo no están recensionadas dentro de nuestros cánones, pero que podamos decir quizá en algún momento, lo que ha hecho el Espíritu, nosotros no lo vamos a reconocer o a bautizar. El carisma. Yo he tratado de definir esta reflexión sobre la consagración carismática. Entonces aquí la gran cuestión es, ¿un carisma consagra? Un carisma es una efusión del Espíritu peculiar que nos hace memoria viviente de Jesús, personal y sobre todo globalmente, comunitariamente. Dios Padre es creador y autor de una magnífica biodiversidad que puebla la tierra. El Espíritu es también creador de una admirable biodiversidad carismática. Y a veces hay que preguntarse, ¿y cuáles son los derechos del Espíritu? ¿Cómo reconocer todo lo que el Espíritu nos está dando? No existe una consagración estándar que marque a todas las personas pertenecientes a un grupo con una esencialidad. La impronta del Espíritu no nos despersonaliza, no nos hace a todos los grupos iguales, sino todo lo contrario, reviste en cada persona características únicas. Yo volvería aquí a decir que consagración carismática no es un sustantivo, es un verbo. Solo a partir de aquí surgen, a veces clasificaciones cuando entendemos la consagración, como un simple nombre. Las clasificaciones basadas en diversos criterios. Pero también vemos que ahora el Espíritu nos está llamando a un nuevo rediseñar nuestras formas de vida. La costumbre de entender la realidad desde lo particular, desde la diferencia específica, nos ha llevado a separar, dividir, individualizar. Pero hoy quizá tengamos que contemplar sobre todo el todo de la diversidad, que no nos diferencia, sino que en realidad nos hace a todos ser la unidad en la variedad y la variedad en la unidad. De nuevo, divine pulcritudinis splendor. Y esta es la perspectiva tantas veces insinuada por la exhortación apostólica Vita Consecrata. Y los consejos evangélicos, consagrados por los consejos evangélicos. Bien, yo aquí diría una cosa, los consejos evangélicos no consagran. Quien consagra es el consejero. Los consejos evangélicos están escritos y descritos, pero los consejos evangélicos no consagran, porque los consejos evangélicos dependen del consejero. Lo mismo hay que decir respecto al don. Yo tengo los dones, he recibido los dones, pero me estoy olvidando del donador. Si lo importante es aquel que da y no el don recibido, y ver en el don recibido a la persona que se da. Y entonces, en los consejos evangélicos no solamente tenemos que estar hablando de que el que profesa castidad se somete a esto, el que profesa... Lo hemos hecho también los consejos evangélicos sustantivo y es verbo, porque es estar constantemente bajo el influjo del consejero. Hasta de noche me instruye internamente, teniendo al Señor a mi derecha. Y es que nuestra forma de vida es una alianza permanente donde aquel con quien estamos en alianza se convierte en nuestro gran consejero. Y entonces Él que nos aconseja nos dice, escucha, ojalá escuches hoy mi voz,
No endurezcáis el corazón. Y cada día nos instruye y nos va llevando. ¿Para qué? Para que no caigamos en ninguna idolatría, para que seamos fieles a la alianza. Y entonces los 3 consejos evangélicos se han convertido como en las 3 grandes voces del Espíritu, que es el Espíritu de Jesús y que nos recuerda el Evangelio de Jesús, el Espíritu que nos dice, seguid a Jesús, la secuela Jesús, pero de esta forma unitaria y además en un permanente contacto con aquel que es nuestro consejero. Por esto, si yo pudiera añadir algo a esto de la oración, de la que nos hablaba esta mañana el Papa, yo diría que es la oración para entrar en el counseling del Espíritu y para hacer que el Espíritu se convierta en el gran counselor, en el gran consejero de nuestra forma de vida. Y este consejo del Espíritu no solamente es individual, sino que es un consejo que Él nos da a través del grupo, a través del discernimiento colaborativo, a través de todos nosotros juntos, tratando de ser intérpretes de lo que el Espíritu nos dice en cada momento. Por esto, aquí no hay nada de individualismo, porque el Espíritu, que es tan biodiverso, también al mismo tiempo es fuente de comunión y nos habla a través de la derecha, de la izquierda, de arriba, de abajo, del norte y del sur. Y ya pasamos al último punto, la consagración en clave escatológico-apocalíptica. La consagración carismática no es solo símbolo de alianza, no solo consagración continuada, no solo signo de la presencia del Espíritu en nosotros que nos lanza la misión, sino que es también un prognóstico. Es el sello del adventus del Señor o una señal escatológica. Aquí quisiera decir algo que me parece importante y que está conectado también con el tema de la paciencia. Jacques Derrida, otro gran filósofo francés, distingue entre el futuro y el porvenir. El futuro es lo que nosotros podemos crear. Es propio de los progresistas. El adventus, el porvenir, es aquello que nos viene, pero que es insospechado, que nosotros no podemos preparar. Y dicen los que le interpretan, y esto es propio de los profetas. Los profetas no crean futuro, los profetas esperan la actuación de Dios que viene del porvenir. Y esto Ginger Mollman lo tradujo en clave de adventus, es el adviento. Nadie pudo programar la venida de Jesús. Jesús fue adventus, no fue futuro. Pues bien, la vida consagrada puede ser la vida consagrada del futurum o del adventus. Y si es la vida consagrada del adventus, entonces recupera sus raíces escatológicas y apocalípticas. Decía Olivier Clément, teólogo ortodoxo, el monje se muestra como un marginado, un loco, un fuera de la ley. En efecto, lo que él busca es escapar de la ley yendo más allá de ella, convirtiéndose él mismo en esa existencia en el espíritu del que no sabemos ni de dónde viene ni a dónde va. Algunos padres llamaron al monacato una santa desviación. Para el monje, el fin está ya presente y el mundo se convierte en zarza ardiente. Y esto es lo que nos lleva al tema de la liminalidad profética. Muertos para el mundo y vivos para Dios. Habitantes fronterizos entre la inmanencia y la trascendencia. En todas las periferias del dolor, de la muerte, de la marginación. Entre el paraíso, el Edén, luego nuestra tremenda historia y la nueva Jerusalén apocalíptica. Gregorio de Nisa decía, los que viven en virginidad se han colocado a sí mismos como una frontera entre la vida y la muerte. La vida consagrada actual, con sus nuevas generaciones,
se vuelve a situar a sí misma ante el misterio que la fundamenta y fuera de la cual ella es apenas nada. Esa exagerada persistencia en la zona limítrofe, en zonas apocalípticas. A mi modo de ver, nuestros institutos deben recuperar también la interpretación apocalíptica de sus propios carismas. La predicación de Jesús estuvo impregnada de escatología. Jesús anunció la llegada inminente del reino de Dios. Decía Metz, ¿cómo es posible que estemos diciéndole a Dios todos los días, venga a nosotros tu reino, y que no haya llegado todavía? Dice, ¿será que no rezamos con verdadera pasión todavía como humanidad? Y aunque parezca que el reino todavía no se ha establecido definitivamente, hay posiciones estratégicas dentro de la literatura apocalíptica que nos permiten descubrir dónde Dios está. Desde una perspectiva teológica, Dios ha de ser encontrado en espacios liminales y marginales, espacios que Él elige como lugar estratégico para iniciar la transformación del mundo y de la creación. Y en este vídeo que hemos visto del Papa Francisco, nos ha estado hablando de esos lugares donde Dios aparece y emerge, y a través de gente liminal redime la humanidad caída. No viváis, dice Efesios 4, como viven los gentiles, según la vaciedad de su mente. Despojaos de vuestra vida anterior, renovad el espíritu, revestíos del hombre nuevo. No entristezcáis al Espíritu Santo, con el que fuisteis sellados para el día de la redención. No entristezcáis al Espíritu Santo, con el que fuisteis consagrados para el día de la redención del mundo. Existe un antes y un después de la consagración. Llevamos una consagración escatológico-apocalíptica, el sello del Espíritu. Y ese sello del Espíritu puede ser el sello que precisamente al Espíritu le haga entristecerse. Hay personas que llevan otro sello. En griego ya no es esfragis, es karagma, es la señal de la bestia. Y es aquí donde se ve cómo entre nosotros existe como esta alternativa, o la señal del Espíritu o la señal de la bestia, con el que le marcan en la mano y la frente a quienes sirven a la bestia. Peculiar de la vida consagrada desde sus formas más antiguas hasta las más actuales es su índole profética y escatológica. Cuando contemplamos la escatología en todas sus perspectivas, los diversos carismas son como irisaciones, reflejos del sello o marca de la esfragis del Espíritu, que nos hace pertenecer ya a otro mundo. Pertenecemos a la tierra nueva, al cielo nuevo, a la nueva Jerusalén. Desde esa visión, cada consagrado o consagrada intenta hacer el futuro ya emergente del reino de Dios y se siente habilitado para ello por los consejos evangélicos. Jesús ya nos dijo lo siguiente, que el Espíritu que se derrama desde aquel mundo de la resurrección en nosotros es el Espíritu de aquel mundo en el que ni ellos ni ellas tomarán mujer, ni ellas marido, sino que serán como los ángeles del cielo. No es un Dios de muertos, sino de vivos. Y sigue diciendo el evangelista, al oír esto, la gente se maravillaba. Y ya 3 conclusiones muy breves que no son las que tienen en el papel. 3 razones para la consagración carismática. Primero, la razón simbólica, la razón ética y la razón estética. La razón simbólica de la consagración carismática. No porque tengamos el monopolio de la consagración, sino porque el Espíritu nos ha ungido para que seamos en la Iglesia y en el mundo signo, símbolo de la consagración de todos y de todo.
Por lo tanto, ser signo y símbolo de la consagración de todos y de todo. Por eso nuestra vocación es de la inclusión total. No rechazamos a nadie. A todo el mundo le podemos anunciar que son personas llamadas a ser consagradas por la alianza. No porque seamos ni más perfectos ni más santos, sino porque con nuestro testimonio queremos colaborar por una iglesia y una sociedad y un mundo que vivan cada vez más en alianza. La razón ética, porque la consagración carismática nos compromete a ser para los demás carisma de consagración, servidores de la alianza, colaboradores del Espíritu, extensión visible del estilo de vida y acción de Jesús, parábolas vivientes de su persona y su enseñanza, mediadores de alianzas. Y porque nos hace luchar contra todo tipo de profanación de la alianza, luchar contra cualquier forma de idolatría, de mundanidad, luchar contra el desprecio de la dignidad de los seres humanos en alianza con Dios, luchar contra la explotación de la naturaleza y toda exclusión. Y finalmente la razón estética, porque la vida consagrada tiene la misión de embellecer. Así la presentan los obispos de Asia después del sínodo sobre la vida consagrada. Cómo la vida consagrada embellece las iglesias particulares. Tiene la misión de transfigurar los rostros desfigurados con la energía carismática que le ha sido concedida. Tiene la misión de reflejar la belleza divina en su liturgia. La misión de ser expresión existencial de la belleza de Jesús en su estilo de vida antiidolátrico. Ser comunidad que muestra a los hermanos la belleza de vivir los hermanos unidos y ser imagen anticipada de una nueva y bella Jerusalén, esposa, humanidad en alianza de amor. Divine pulcritudinis splendor. Damos las gracias al Padre García Paredes por los elementos que nos ha ofrecido y que ciertamente podremos reflexionar más a fondo, como según el programa ahora empieza el diálogo. Y, quien quiere romper el fuego, como se dice. Vamos a proceder de esta manera. Cada 3 preguntas, el ponente va a contestar. Micrófono, per favore, da questa parte. ¿Puedo preguntar en español? ¿Sí? En español. Sí, bien. El concepto de alianza se puede entender de una forma unilateral o también se puede entender que si se habla de matrimonio necesita la respuesta también de la otra parte. Entonces, creo que también que es verdad que Dios consagra, pero no hay que perder de vista que también nos consagramos nosotros con nuestra respuesta. También Jesús dice, yo por ellos me consagro. También nosotros con nuestra responsabilidad nos dedicamos, nos apartamos del mundo y con nuestra... entonces, me gustaba la diferencia, la pregunta que decía, si unos son consagrados, ¿qué pasa con los demás? Yo creo que lo que pasa es que hay diferentes formas de consagración. Entonces, quizás
no hay que quedarse solamente en la causa eficiente o en la causa instrumental, que es el carisma. Hay que llegar también a la causa formal. Hay diferentes formas, diferentes causas formales, diferentes causas ejemplares, porque no nos consagramos solo a ejemplo de Jesús. Puede haber una forma de consagración a ejemplo de la Trinidad, o a ejemplo de la Sagrada Familia, o a ejemplo de la Iglesia, así como puede haber diferentes causas finales por la misión. Entonces, mi pregunta es esta: ¿será que la clave para ver que todos podemos ser consagrados y entonces no hay marginación, y sin embargo podemos ser consagrados de diferentes formas, está en descubrir las diferentes causas y de la consagración? No sé si se entiende la pregunta. En francés. Je parlais en français? Oui. Muchas gracias por esta ponencia maravillosa que realmente toca a las personas que son consagradas. Pienso que hay algunas aquí en particular, aquellas que han sido llamadas por el Señor en la pérdida, en el sufrimiento de una alianza aparente, por lo menos de un amor, llamado a trascender esta alianza en una alianza quizá divina, que sería una consagración, como usted lo ha explicado. Y por lo tanto, quisiera, en primer lugar, decir que la Iglesia está realmente dando honor a esta forma de consagración, y esto nos alegra mucho, porque hay 300 millones de viudas en el mundo y muchas son cristianas que pueden ser arrebatadas por el Señor. Y luego el otro punto era para pedirle que aclarara el lazo, el vínculo que hay entre la alianza conyugal sellada por el sacramento del matrimonio, don del Espíritu Santo a una pareja, y luego la alianza particular de la viuda con su Señor. Muchas gracias. Padre, aquí arriba, Padre. Mi pregunta es como matrimonio. Usted señaló que Dios ha de ser encontrado en espacios liminales y marginales, espacios que Él elige como lugar estratégico para iniciar la transformación del mundo y de la creación. La pregunta es si no cree que sea posible que hoy el Espíritu Santo esté suscitando comunidades de matrimonios que justamente desde este espacio liminal, como es hoy día el matrimonio y la familia, los llame a vivir el espíritu de los consejos evangélicos. Muchas gracias por estas primeras preguntas. Yo voy a tratar, pues, humildemente de hacer solo una brevísima reflexión. En primer lugar, la alianza es bilateral, y si es bilateral, nuestro Dios no solamente quiere ser el protagonista, sino quiere que también nosotros seamos coprotagonistas. Nuestro Dios y nosotros llevamos la nave, por así decirlo, y nuestro Dios se abaja y a nosotros nos ensalza. Pero luego nuestro Dios nos trata a cada uno de nosotros y cada grupo, pues con su espíritu, que es muy diversificador. Entonces la alianza en unos tiene un rostro matrimonial, de pareja, en otros tiene otro rostro,
que puede ser un rostro carismático, misionero, porque es la misión, sobre todo, la que es configurada por el Espíritu de las formas más variadas y además tomando siempre el punto de partida del seguimiento de un Jesús que es interpretado y descubierto de formas muy diferentes. Y por consiguiente, por una parte está el don del Espíritu y la perspectiva que el Espíritu ofrece a un grupo, por otra parte está la asunción personal de ese rasgo que tanto te atrae, te fascina y configura tu propia vida. Y por esto, pues sí que no existen muchas formas de ser consagrados por el Espíritu y de vivir. Ahora, también hay muchas personas que no son conscientes de esto y que incluso hasta en la misma Iglesia pues pueden estar viviendo de una forma desconectada con el Espíritu y con Jesús. Simplemente tenemos el nombre, pero no tenemos la realidad. Y esta es siempre pues nuestra gran preocupación. Por eso se dice que la vida consagrada sea un signo también en la Iglesia que invite a los demás a responder a su vocación. Esto es lo que a mí me ha suscitado tu pregunta. En segundo lugar, las viudas. Yo creo que de verdad estamos volviendo a los grandes orígenes de la Iglesia, cuando también pues había tales mujeres que en los tiempos apostólicos comenzaron a descubrir como una especie de segunda vocación. La primera viuda fue María, nuestra madre, y yo creo que para ella perder a José no significaba que ese vacío de José Jesús se lo colmaba. Porque el vacío de José era el vacío de José. Jesús está en otra dimensión. Pero María supo después encontrar una nueva maternidad. Y hay incluso fundadoras que, habiendo sido casadas, después han sido fundadoras de vida consagrada, ¿no es verdad? Y que han... ¿Por qué? Porque la vida es un relato de consagración. Y entonces ahí es donde se está dando la consagración continuada. Y después de la consagración del matrimonio, pues viene otro tipo de consagración, pues que el Espíritu, que tiene siempre pues sus proyectos, pues puede llevar adelante. A mí me parece que esto es, y que la Iglesia esto lo esté reconociendo, pues es ya también en este momento un momento de gracia. Y finalmente, matrimonios en vida consagrada y consejos evangélicos. Sabemos que el capítulo 5 del Lumen Gentium nos dice que hay muchos consejos evangélicos. Y cuando hemos hablado de cuáles son los consejos del Evangelio, pues a veces lo hemos reducido a 3, pero podríamos hablar también de un consejo de no violencia, un consejo de comunión, un consejo, es decir, y luego el mismo consejo de celibato o de castidad consagrado o el mismo consejo de pobreza, de obediencia, también pueden recibir diversas configuraciones. Lo importante es responder a lo que es lo nuclear. Y entonces quizá estamos ahora en un momento en el cual no digo yo que tengamos la respuesta, pero sí que nos hacemos preguntas. Y entonces esa pregunta, ¿matrimonios pueden vivir una forma de vida? Esto ya lo intentó creo que San Agustín, y los que sois agustinos pues quizá me podáis corregir, pero creo que San Agustín quiso hacerlo, pero dice que lo que más falló fue el voto de pobreza. Pero bueno, lo mismo ahora estamos ya en un momento en el cual todo esto se puede hacer y se pueden descubrir nuevas formas de carisma o de consagración carismática, pero tendrá unas características diferentes, obviamente, a lo que es la consagración carismática propia de los consejos evangélicos, tal como en la Iglesia los entendemos. No sé, son propuestas pues que se nos están haciendo y están apareciendo y, bueno, por lo menos hay que escuchar a nuestros hermanos y no oponernos al Espíritu. Mientras llega el micrófono, quisiera decir solamente que hoy he encontrado la primera ermitaña aquí entre nosotros,
nosotros. Y quisiera lanzar una invitación a todos nosotros que hablamos de la vida consagrada, incluir también a los ermitaños, porque la ermitaña nos decía, me siento un poco olvidada, apartada, y hay que retomar esto, el sentido de esta consagración del ermitaño. Y he dicho a la ermitaña, bien, quizá hay prejuicios sobre ustedes o de cara a ustedes. El ermitaño es aquel que destruye el sentido de la vida comunitaria. Y eso no es verdad, en absoluto, no es verdad. Pero a veces se piensa esto. Y el ermitaño, se dice, no vive según los consejos evangélicos y según el criterio de la fraternidad, pero esto no es verdad. Y quisiera pedir que sintiésemos también cercana esta vocación en medio de todas nuestras vocaciones consagradas, porque los ermitaños existen desde los comienzos de la Iglesia, mujeres y hombres. Grazie. Sono Silvio, un salesiano. Soy Silvio, soy un salesiano en la constelación de los sacramentos, todos muy importantes y sinfónicos también, con la consagración religiosa en sus diversas formas. Me gustaría oír una palabra más sobre el sacramento del orden para los religiosos. Es lindo intuir que puede haber una sintonía total, pero en la realidad concreta a veces lo que se capta va por otra dirección. A veces sí parece que la ordenación de muchos jóvenes hermanos que se hacen sacerdotes impulse hacia los márgenes la identidad religiosa. Por favor, una palabra más sobre la ordenación como sacramento de los religiosos. Excelencia, me gustaría en un primer momento expresar mi agradecimiento por esta profecía, donde usted ha puesto de relieve el valor de la alianza que en ciertas comunidades religiosas se va perdiendo. En segundo lugar, me gustaría también invitar a usted como responsable de la constelación de Oriente Medio a que venga al Líbano, a este país que aspira la paz, la concordia y que es un país de misión, quiere ser un país de misión. Y en tercer lugar, le prometo una oración especial, porque este texto va a ser una línea de orientación para nuestro año en la Asamblea de las Superiores Mayores en Líbano. Gracias, Monseñor. Sí. Quisiera plantear esta pregunta. Con la categoría de alianza, usted ha hablado de alianza, de congregación, de todo y de todos. Y, por tanto, en la dimensión integral, holística de la consagración, ¿podemos hablar todavía de dejar el mundo, alejarnos del mundo? ¿Cuál es el mundo que dejamos? El tema de la ordenación de los presbíteros en la vida consagrada. Yo creo que deben de tener vocación. No ser presbítero por promoción, sino por vocación.
y entonces se deben a la comunidad cristiana. Mi punto de vista es que es un instituto de vida consagrada que ofrece sus hermanos a la Iglesia, pero ellos mantienen también la alianza con su propio instituto. Mantienen la alianza carismática porque ese es el don que tienen. Los institutos necesitan tener mucha generosidad para que sus presbíteros sean un regalo para la Iglesia. Pero también ellos no serán regalo para la Iglesia si se desconectan de su propio carisma y de sus propios hermanos. Nosotros en el Instituto de Vida Religiosa de Madrid, y Monseñor Carballo participó también, organizamos un encuentro para el presbiterado de los religiosos, el año del sacerdocio, y lo tuvimos que suspender por falta de quórum. Pero este es un tema que se debe seguir estudiando muy a fondo. C'è una parola del Hay una palabra del Santo Padre Francisco que nos ayuda muchísimo a distinguir las dos cosas y también a separar una mentalidad que nos hemos creado. En lo que se refiere a las mujeres, el sacerdocio ministerial no existe y por lo tanto no hay este problema, a pesar de que a algunas mujeres les gustaría, les encantaría. Pero para los hombres hay que distinguir, el Papa dice, la visión de poder y la realidad de la potestad. Esto es precioso, me parece. No tiene sentido en la Iglesia, el Papa lo ha dicho hoy mismo, no es posible una visión de poder, ni antes ni después en la vida consagrada y tampoco en la vida cristiana. El poder hay que excluirlo, porque es una discriminación, ¿verdad? Y, por ejemplo, cuando creamos superiores e inferiores, esta es una discriminación. Por lo tanto, hay que entender bien esto, ¿verdad? En la cuestión del sacerdocio, hemos acercado demasiado el sacerdocio a una especie de promoción más allá del hecho de ser religioso. Y por lo tanto el religioso se ha quedado en un segundo plano. Y no es necesario para ser sacerdote. Es el sacerdote el aspecto más importante, el ser sacerdote. Cuando hemos discutido con el Santo Padre si las comunidades mixtas, que son aquellas donde hay el hermano y el sacerdote, si en estas comunidades el hermano puede ser superior. Es un problema de derecho canónico, ¿verdad? Bien, el Santo Padre dice, de momento es difícil este cambio que debemos actuar. Sin embargo, ustedes en el dicasterio, todas las veces que es necesario, podéis dar este permiso. Esto nos ha gustado muchísimo, nos ha gustado mucho. Han entendido, ¿verdad? Han entendido. Certo. Allora, entonces, realmente hay que distinguir el sacerdocio del poder primero y luego del carisma, porque el carisma también queda en el sacerdocio, naturalmente, queda presente. Y las dos cosas pueden coexistir, pero hay que entenderlas bien y no puestas en una competitividad, por así decirlo. Sobre este aspecto, otro hecho que se está dando, presbíteros diocesanos que se integran en institutos seculares, que se integran en las familias de la vida consagrada, y ellos son para nosotros como una nueva luz para ver cómo el ministerio busca la vida consagrada y cómo la vida consagrada puede también entrar en el ministerio de otra forma. Y finalmente, la última pregunta, la categoría de alianza de todo y de todos. Entonces, esto de dejar el mundo
Primero, ya tenemos una primera respuesta, dejar la mundanidad. En esto creo que estamos de acuerdo. Y luego también la dimensión escatológica nos dice que otro mundo es posible. Y entonces es caminar hacia ese otro mundo que es posible y que el pecado y el mal no permiten que aflore y que es ser como los anticipadores de una nueva Jerusalén, de un sueño de humanidad diferente. Y entonces a mí me parece que en este sentido nos ponemos en la clave de los utópicos, de las personas que dicen lo que no existe puede existir, es el Apocalipsis, y como una especie de profecía, no de catástrofes, sino al contrario, de posibilidades. Al hablar de las viudas, quisiera decir que el dicasterio desde hace 2 años está trabajando en el Ordo Vir de las viudas porque nos llegan varias peticiones, sobre todo de Europa Oriental. Y hemos preparado ya lo que a nosotros nos incumbe preparar para que sean reconocidas estas viudas, porque estamos hablando del ordo de las viudas, pero la Iglesia no ha reconocido este ordo de manera oficial. En las diócesis se hace lo que se puede y para evitar que cada cual haga lo que quiera y lo que pueda, queríamos un reconocimiento oficial del ordo de las viudas, como ha sido reconocido el ordo Virginum. Pero todavía esto no ha ocurrido, no ha acontecido, y es por esto que en las diócesis se habla de asociaciones de las viudas y no del ordo de las viudas. Pero para tranquilizar a las viudas que tienen derecho también a vivir una vida serena, queremos decir que nosotros en el dicasterio hemos presentado, aquí le incumbe, toda una documentación para ver si fuera posible reconocer lo antes posible el ordo de las viudas. Y luego yo quisiera decir mi opinión en lo que se refiere al sacerdocio de los religiosos. Se ha hablado de una consagración permanente o continuada, una consagración posterior que no anula la consagración anterior, y por lo tanto yo soy sacerdote religioso, pero primero he sido religioso, por lo tanto me parece que es más justo hablar de religioso sacerdote, como yo soy obispo, pero soy religioso obispo, ¿no? Y por lo tanto recuerdo cuando el Santo Padre me nombró, me dijo, José, no olvides tu primer amor. Esto me lo dijo, y esto no quita nada al hecho de ser obispo, y tampoco el sacerdocio le quita nada. Lo importante pues es que los religiosos no pierdan su identidad como religiosos, como tales religiosos, y que sepan asumir, como su eminencia ha dicho, el sacerdocio como servicio a la comunidad y no como poder y tampoco como un privilegio. Por esto es importante, y eso es importante. Y teniendo en cuenta el número de las dispensas que el dicasterio otorga para la incardinación en las diócesis, lo que es muy urgente, yo creo, en los religiosos hombres es revisar su misión. ¿Cómo se llega adelante la misión? Porque si yo, religioso sacerdote, al final soy un simple sacerdote secular o diocesano, es normal que al final, ante un conflicto de autoridad o con la autoridad, diga adiós, general o provincial, y me quedo donde estoy. Por lo tanto, es muy urgente para los religiosos sacerdotes que los religiosos sacerdotes revisen la manera de vivir la misión en la Iglesia. Una última cosa relativa a las viudas para el Líbano.
A nosotros nos gusta muchísimo ir a los países y a los continentes porque sepan que en el año de la vida consagrada hemos visitado los 5 continentes y los que nos pueden pagar el viaje nos lo pagan y si no lo pagamos nosotros. Por lo tanto, hay una comunión, una buena comunión. No sé lo que ha dicho la hermana porque hablaba sin micrófono. No, solamente para decir que si ustedes nos invitan, nosotros vamos a pedir al cardenal Sandri el permiso de estar con ustedes en Líbano, ¿sí? Dice que el cardenal Sandri es un amigo suyo y es que se ocupa de las iglesias orientales. Por esto yo decía, pero si todo lo hacemos en comunión, el Líbano es el gran Líbano siempre, ¿verdad que sí? Y si podemos ir para los consagrados sería algo muy lindo. Gracias. Y ahora vamos a Siria, que no es un país fácil, pero el nuncio cardenal nos ha pedido que vayamos a Siria y vamos a 3 lugares, a Damasco, Homs y Alepo. Por lo tanto, vamos donde ustedes nos llaman. Facciamo adesso una piccola... Ahora vamos a tener una pequeña pausa y aquí nos vamos a encontrar de nuevo a las 5:15. Gracias.